Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Amber empezó a portarse amable. Mi hermanastra se había pasado los últimos 3 años haciéndome la vida imposible desde que su mamá se casó con mi papá. Pero de repente quería peinarme para las fotos escolares. Ándale, Olivia, me insistía, sosteniendo su plancha de cabello carísima. Déjame ayudarte. Tu cabello está todo enredado y mañana son las fotos. Yo tenía 16 años, estaba desesperada por encajar y era lo bastante ingenua como para creer que la gente podía cambiar. Así fue como terminé sentada en una silla en su cuarto, de espaldas al tocador. «Necesitas quitarte la blusa», dijo Amber con tono casual. «No queremos mancharla con productos para el cabello». Algo en su voz debió haberme alertado, pero obedecí, quedándome en mi camiseta de tirantes. Lo último que recuerdo fue que dijo: «No te muevas». El dolor fue instantáneo. Sentí el calor ardiente de la plancha presionarse fuerte contra mi omóplato descubierto. Grité y traté de levantarme, pero ella me sujetó con una fuerza sorprendente, arrastrando el metal hirviendo por mi espalda en una línea deliberada. «Y esto es por intentar robarme a mi papá», escupió, presionando más fuerte. Mis gritos hicieron que nuestros padres corrieran. Amber soltó la plancha de inmediato, su rostro transformándose en una máscara de preocupación. «Ay, Dios mío, lo siento tanto», lloró fingiendo. Se movió de repente mientras la estaba peinando. Yo sollozaba, tratando de alcanzar la piel ardiendo en mi espalda. Entre lágrimas vi la cara confundida de mi papá y la expresión calculadora de mi madrastra, Lisa. «Fue un accidente», dijo Lisa con firmeza, mirándome con dureza. «¿Verdad, Olivia?» La quemadura palpitaba y podía oler mi propia carne chamuscada. «Lo hizo a propósito», alcancé a decir entre sollozos. Me sujetó. «No digas tonterías», soltó Lisa con brusquedad. «Amber jamás haría eso. Seguramente tú brincaste mientras ella intentaba ayudarte». Mi papá parecía inseguro, mirando entre mí y su esposa. «Tal vez deberíamos llevarla al doctor». «Ah, no», dijo Lisa rápidamente. «Tengo crema para quemaduras de cuando trabajé en el salón. Podemos tratarla aquí». Pero a la mañana siguiente la quemadura estaba llena de ampollas y apenas podía mover el hombro. La enfermera de la escuela la vio y llamó a una ambulancia, a pesar de las protestas de Lisa por teléfono. En el hospital, la doctora Lauren Kahn no creyó la historia del accidente con la plancha. Examinó la quemadura con cuidado y el ceño fruncido. «Que esto es una quemadura por contacto», dijo mientras fotografiaba mi espalda, y muestra señales claras de haber sido intencional. «El patrón de presión y las marcas de arrastre indican que alguien sostuvo el aparato caliente contra tu piel y lo jaló con fuerza». Lisa, que había llegado corriendo al hospital, intentó intervenir. «Ya lo explicamos, doctora Reynolds». «Necesito examinar a Olivia a solas», la interrumpió la doctora Kahn con firmeza. «Es protocolo hospitalario en casos de lesiones no accidentales». «Esto es ridículo», protestó Lisa. «Fue un accidente». «Díselo, Olivia». Yo permanecí en silencio, la quemadura latiendo con cada latido de mi corazón. «Salga, por favor», la voz de la doctora no dejaba espacio para discutir. «Seguridad puede acompañarla a la sala de espera». Una vez que se fueron, la doctora Kahn suavizó el tono. «Olivia, aquí estás a salvo. ¿Puedes decirme qué pasó en realidad?» La ternura en su voz rompió algo dentro de mí. «Amber dijo que era por tratar de robarle a su papá. Pero yo no hice nada. Él se casó con mi papá. Yo no tuve opción». La doctora asintió, tomando nota de todo mientras hablaba. «¿Te ha lastimado antes?» Entonces se abrieron las compuertas. Le conté sobre los accidentes, los empujones, las caídas, las puertas azotadas, las bebidas calientes derramadas. Como Lisa siempre la encubría y como mi papá parecía incapaz de detenerlo. «Desde que se mudaron está peor», susurré. «Pero es la primera vez que deja una marca que no pueden ocultar». El rostro de la doctora se mantuvo profesional, pero vi un destello de enojo en sus ojos. «El patrón de la quemadura coincide con lo que me dices», me mostró las fotos. «Esto no fue un accidente. Voy a llamar a servicios de protección infantil». «No, por favor», supliqué, con el pánico subiéndome. «Ellas lo empeorarán». «Olivia», se sentó junto a mí, «lo que tu hermanastra hizo es agresión.
La quemadura dejará una cicatriz permanente y sin el tratamiento adecuado puede infectarse. Esto no lo podemos ignorar. Una trabajadora social llamada la señora Martínez llegó en menos de una hora. Me entrevistó mientras la doctora trataba mi quemadura, haciéndome preguntas detalladas sobre mi vida en casa desde que mi papá se volvió a casar. Por la ventana podía ver a Lisa discutiendo con seguridad del hospital, con la crema en la mano. Mi papá llegó alterado, y Lisa de inmediato se aferró de su brazo, seguramente contándole su versión de los hechos. Tu quemadura necesita tratamiento especializado, explicó la doctora Khan mientras me colocaba un vendaje con medicamento. Y, francamente, no me siento cómoda con que regreses a esa casa. ¿Pero a dónde iría? La pregunta salió pequeña, asustada. La señora Martínez se inclinó hacia mí. ¿Hay alguien en quien confíes? ¿Algún familiar, amigo, un padre? Pensé en la hermana de mi mamá, mi tía Jenny, que vivía a unas horas de distancia. Nunca le había caído bien Lisa. Siempre decía que algo en esa situación no estaba bien. Y mi tía, dije. La tía Jenny. Mientras la señora Martínez hacía llamadas, la doctora Khan aseguraba mis vendajes. La unidad de quemados tendrá que monitorear esto de cerca, dijo. Pero Olivia, lo más difícil ya lo hiciste, hablar. Afuera del cuarto escuché la voz de Amber uniéndose al caos, seguramente llamada por su madre. Pero por primera vez desde la boda que unió a nuestras familias, sentí una chispa de esperanza. No podían fingir que esto había sido un accidente. La evidencia estaba literalmente marcada en mi piel, y la doctora Khan no iba a dejar que lo barrieran debajo de la alfombra. La quemadura palpitaba bajo las vendas, pero de algún modo me senté más erguida. Todos tendrían que enfrentar la verdad ahora, quisieran o no. La unidad de quemados estaba inquietantemente silenciosa de noche. La doctora Khan me había internado para observación, preocupada por el riesgo de infección, aunque no lo dijo directamente, para mantenerme lejos de mi familia. A través de la ventanita de la puerta vi a un policía apostado afuera. Otra de las precauciones de la doctora. La tía Jenny llegó cerca de la medianoche. Su rostro era una tormenta de preocupación y enojo. Siempre había sido la rebelde de la familia, soltera, viajando por el mundo como fotoperiodista, diciendo lo que pensaba aunque incomodara a otros. En ese momento, yo necesitaba ese espíritu rebelde más que nunca. Sabía que algo andaba mal, dijo al abrazarme con cuidado para no tocar las vendas. La manera en que esa mujer y su hija actuaban en las reuniones familiares. Cómo te encogías cuando se acercaban. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La señora Martínez entró con un detective de la unidad de víctimas especiales. Olivia, dijo el detective con suavidad, necesitamos hablar sobre presentar cargos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Contra Amber y posiblemente tu madrastra, por ponerte en peligro e intentar impedir que recibieras atención médica. Pensé en todas las veces que Lisa había encubierto a Amber, en todos los accidentes que había explicado. El detective me explicó qué significaba presentar cargos, comparecencias en corte, testimonios, recolección de evidencia. Tenemos las fotos del hospital, añadió. Y el informe de la doctora Khan indica claramente que la lesión fue intencional. El patrón de la quemadura cuenta una historia que ningún accidente podría explicar. La tía Jenny me apretó la mano. ¿Qué es tu decisión, cariño? Pero recuerda, puede que esta no sea la última vez que Amber lastime a alguien si no enfrenta consecuencias. Antes de que pudiera responder, estalló un alboroto en el pasillo. La voz de Lisa atravesaba la puerta, aguda y exigente. Esa es mi hijastra ahí adentro. No pueden mantenerme alejada de ella. El oficial bloqueó la entrada. Señora, retroceda. Hay una orden de protección temporal. La voz de mi papá se unió al caos. Por favor, todo esto es un malentendido. Somos sus padres. La doctora Khan apareció, con las filipinas arrugadas de tanto turno, pero la voz firme y cortante. Señor Reynolds, su hija tiene quemaduras de segundo grado producto de un ataque deliberado. Esto no es un malentendido. Amber jamás, empezó Lisa. Tenemos la evidencia, la interrumpió la doctora. El patrón de la quemadura, la declaración de Olivia y el reporte de la enfermera de la escuela. Retrocedan o seguridad lo sacará. Por la ventana vi a Amber detrás de su madre. Su rostro mostraba falsa preocupación, pero cuando nuestros ojos se cruzaron vi lo que realmente había ahí, enojo,
cálculo y algo parecido a satisfacción. En ese momento supe lo que debía hacer. Quiero presentar cargos, le dije al detective. Contra las dos. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones y fotografías. El detective documentó moretones viejos, accidentes previos que habían dejado marcas. La tía Jenny aportó fechas de incidentes que había presenciado, y la doctora Khan agregó sus observaciones médicas sobre señales de abuso continuo. Mi papá finalmente logró hablar conmigo a solas, colándose durante un cambio de turno. Se veía más viejo, derrotado. Eliby, dijo, usando mi apodo de niña. Nunca pensé. No sabía. Si sabías, dije en voz baja. Solo que no querías verlo. Se desplomó en la silla junto a mi cama. Quería darte una nueva familia después de tu mamá. Su voz se quebró, cargada de culpa. Mamá murió hace 4 años, dije, y en lugar de ayudarme a sanar, te casaste con alguien que permitió que su hija me torturara. Las lágrimas le rodaron por la cara. Lo arreglaré de alguna manera. Empieza diciendo la verdad, le pedí. En la corte. Sobre todo lo que viste y decidiste ignorar. Asintió despacio y, por primera vez en años, vi a mi verdadero papá. Al que existía antes de que el duelo, Lisa y la lealtad mal puesta lo deformaran en alguien que apenas reconocía. Esa noche, la tía Jenny me ayudó a caminar por el cuarto, cuidando mis vendajes. Vendrás a vivir conmigo, me dijo. Convertiremos mi oficina en tu cuarto. Tiene una vista increíble de la ciudad. ¿Y la escuela? Pregunté. Hay una buena cerca de mí. Un nuevo comienzo. Sin historia, sin Amber. La idea me aterraba y me liberaba al mismo tiempo. La doctora Khan vino a revisar mis vendajes una última vez antes de terminar su turno. La unidad de quemados te cuidará bien, dijo. Y Olivia, estoy orgullosa de ti. Hablar requiere mucho valor. Cuando se dio la vuelta para irse, la llamé. Doctora Khan, gracias por ver la verdad. Ella sonrió. A veces las heridas más difíciles de sanar son las que nadie puede ver. Pero eres más fuerte de lo que imaginas. Esa noche, acostada en la cama del hospital, pensé en la fuerza. No la de Amber, que en realidad era pura crueldad disfrazada de poder. Ni la de Lisa, manipuladora, construida en mentiras y control. Sino en la fuerza real. La que dice la verdad aunque duela, la que se mantiene firme aunque estar de pie duela. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas. En algún lugar estaba el departamento de la tía Jenny, con su gran vista y su oficina convertida en recámara. En algún lugar había una nueva escuela, nuevos amigos, una nueva vida sin mentiras cuidadosamente tejidas y sin miedo constante. La quemadura en mi espalda aún palpitaba, pero estaba sanando. Y yo también. 3 meses después, estaba frente al tribunal, acomodándome el saco para cubrir las vendas que aún protegían mi piel en recuperación. La quemadura había pasado de rojo furioso a rosa, pero la doctora Khan dijo que quedaría una cicatriz permanente. De alguna forma, eso me parecía justo, un recordatorio eterno del día en que finalmente luché. La tía Jenny estaba a mi lado, su bolsa de cámara colgada al hombro. Había aceptado un trabajo local para quedarse cerca mientras avanzaba mi caso. Mi nueva vida con ella se había vuelto algo que nunca imaginé, tranquila. Su departamento con vista a la ciudad se convirtió en mi refugio. Sus apasionadas charlas sobre fotografía y periodismo reemplazaron las tensas cenas familiares y las conversaciones cuidadosamente vigiladas. ¿Lista? Me preguntó, acomodándome el cuello del saco. El juicio juvenil contra Amber había sido intenso. Ella mantuvo su acto de inocencia hasta que la doctora Khan presentó la evidencia médica. El patrón de la quemadura contaba una historia innegable de contacto sostenido y deliberado. Ningún accidente podía explicarlo. Lisa se vino abajo en el estrado cuando la confrontaron con años de incidentes encubiertos. La documentación de la enfermera escolar sobre lesiones sospechosas, los reportes de maestros preocupados y mi testimonio detallado crearon un patrón imposible de ignorar. Hoy era la audiencia final. Amber fue declarada culpable de agresión y lesiones. Lisa enfrentaba cargos de negligencia y poner en riesgo a una menor. Mi papá, por fin, testificó con la verdad sobre todo lo que había visto y callado. Le costó su matrimonio, pero restauró algo entre nosotros que pensé perdido para siempre. Dentro de la sala,
La doctora Khan estaba en la galería. Se había convertido en más que mi doctora, asistiendo a cada audiencia y dando testimonio experto que ayudó a armar el caso. Me asintió con aliento cuando pasé. La decisión del juez fue clara. Amber pasaría tiempo en detención juvenil seguida de terapia obligatoria. Lisa recibió libertad condicional y fue ordenada a asistir a clases de crianza. Las órdenes de restricción contra ambas seguirían vigentes. Pero fueron las palabras del juez hacia mí las que nunca olvidaré. Señorita, su valentía al hablar no solo la ayudó a usted, sino posiblemente a otros que pudieron haber sido víctimas. Este tribunal reconoce su coraje. Después de la audiencia, mi papá se me acercó con cautela. Había empezado terapia para entender cómo había permitido que todo llegara tan lejos. Nuestra relación aún era frágil, pero estaba sanando. Y Libby dijo en voz baja. Lo siento por todo. Lo sé, papá, respondí. No estábamos listos para abrazos, pero podíamos compartir una pequeña sonrisa. La doctora Khan nos alcanzó afuera. ¿Cómo va sanando la quemadura? Mejor, dije. El nuevo tratamiento que recomendó está ayudando con la cicatrización. Ella sonrió. ¿Sabes? Tu caso ha cambiado cosas en el hospital. Hemos implementado nuevos protocolos para identificar y reportar lesiones sospechosas. Has marcado la diferencia. La tía Jenny tomó una foto mía con la doctora Khan, no para publicarla, sino para el recuerdo. En ella aparezco erguida, sonriendo de verdad. Ya no era la chica asustada que intentaba ocultarse. Esa tarde, la tía Jenny organizó una pequeña cena. Mi papá llegó con viejos álbumes de fotos. La doctora Khan pasó brevemente, trayendo la noticia de que le habían pedido dar capacitaciones a otros hospitales sobre cómo reconocer signos de abuso familiar. Tengo algo que mostrarte, anunció mi tía Jenny después de la cena. Me llevó a su oficina, que antes había sido mi habitación antes de convertir el cuarto de visitas. En las paredes colgaba una serie de fotos en blanco y negro de sobrevivientes, sus cicatrices transformadas en arte, sus historias capturadas en luz y sombra. Quiero que seas parte de este proyecto, dijo, si estás dispuesta. Es para una exposición sobre transformación y sanación. Miré las fotos, imágenes hermosas y poderosas de personas que se negaron a ser víctimas. ¿Fotografiarías mi cicatriz? Solo si estás lista, respondió. Y solo si quieres compartir tu historia. Pensé en la chica asustada que fui, sentada en el cuarto de Amber, confiando cuando debía haber corrido. Pensé en las manos suaves de la doctora Khan tratando mis heridas, en su férrea determinación de sacar la verdad. Pensé en el testimonio de mi papá, doloroso pero necesario, y en todos los otros chicos que tal vez sufrían en silencio. Quiero hacerlo, dije. La gente necesita saber que puede hablar. Mi primer día en la nueva escuela había sido la semana pasada. Nadie ahí conocía mi historia, pero parecía que percibían algo diferente en mí. No debilidad, sino fortaleza. Hice amigos que me aceptaban por quien soy, me uní al club de fotografía inspirada por mi tía Jenny y empecé a hacer voluntariado en un centro de crisis juvenil. La quemadura en mi espalda siempre contaría una historia, pero ya no era una de victimización. Era una historia de supervivencia, de encontrar mi voz, de aprender que la verdadera familia protege y sana, no hiere ni oculta. Más tarde esa noche, paraba en la ventana del departamento de mi tía Jenny con vista a las luces de la ciudad, toqué mi cicatriz en proceso de sanación a través de la blusa. Amber había querido destruirme, pero en cambio me liberó. La verdad, como mi quemadura, dejó su marca. Pero a diferencia de la cicatriz, la verdad me devolvió la vida. Ya no era la chica que temía los accidentes de su hermanastra. Era una sobreviviente, una portadora de la verdad y, finalmente, irrevocablemente, libre.